Buenos días, Estechi. Buenos días, maestra Carmen. Allin muyun yachachi. Allin muyun allillachu kayalkanki. Imanum kayalkanki. Allinmi kallanmi. Allinmi. Voy a compartir pantalla, por favor. ¿Están observando mi pantalla? ¿Sí, no? ¿Likayalankicho? Hola, hola. Oye, Chechi. Ya, allinmi. Acá he puesto yo para motivarles una canción. Liaya ñami, ya me estoy yendo, dice. Acá dice, les voy a contar una anécdota. Es un cuento, ¿no? De ritual, ¿no? Cuando hacen su casa, ¿no? Dice, se juntan, hay padrinos, hay vecinos, familiares, van. Entonces dice, la casa, el techado de la casa, se juntan toditos. Entonces dice, ahí cuando se juntan toditos ya hacen bailan con arpa, con violín, el yerno dice, alza la cruz, pone la cruz en la casa. Entonces dice, ¿no? Al padrino de la casa, el dueño de la casa, de quien ha zafado al padrino de esa casa, quien la ha padrinado, con la arpa, con el violín, lleva bailando hasta su casa, ¿no? Todos le acompañan bailando, porque si no, dice el padrino, no puede ir sin la casa dice, son supersticiones, la casa dice, lo puede derrumbar, se puede pasar algo, si no bailan con arpa, con violín, y al padrino cuando no hacen volver a su casa bailando, y no dicen, a la casa le trae mala suerte, y esas son sus creencias, ¿no? De nuestros ancestros. Entonces ellos dicen, cantan, ¿no? Cantan esta canción en esa casa, junto con el arpa, con el violín, cantan esta canción que vamos a cantar ahorita y entonces bailan cantando, ¿no? Juntamente con la arpa, con el violín. Entonces dice, ¿no? Licuiñami, licuiñami, pasacuiñami, licuiñami, pasacuiñami, chulpi jalayaita anka pamay, chulpi jalayaita anka pamay. Ahí dice, añas charquita wanka, dice, ¿no? Añas charquita canca payamay, dice, ¿no? Lillasha patata mikuchillanapa, lillasha patata mikuchinallapa, chulpi ankata kachukullasha, añas cancantawan mikuykullasha, dice. Ellos dice esta canción, cantan en esa casa. ¿Qué dice acá la canción? Entonces acá, ¿no? ¿De qué se trata la canción? ¿No? Un ratito, por favor. No sé, algo ha pasado acá. Hay uno que... a ver, ¿qué ha pasado? A ver. Ya está. Ya está. Entonces, acá dice, ¿de qué se trata la canción? Entonces, la canción se trata, wasita ishpichitinchi, yapan nona wasi sham, haipishi yapan, takipaku, tushupakun arpata, tukaita iwalilkul, violina tukaita iwalilkul, yapan tushupakun kay takita takishti. Haipita may mashuknin mashashi nata kurusata altuman chulku. Haitash llapan nunakuna suma takipaku. Kurus chulkeka haipi. Hukninpis hay vicinunta hay nuna
naga wasiuka ispichika ashi ñatan na ashi ancha wasillata padrinoyka pallamanki nin aypi wasigina padrinoykatashi mikachin kamchata ankapun haypita shatata lulapun añas charkita kankantawan haytashi suma mikachin haytami hay cancionqa hay taki limayamun chullpi kamchallatawan mikaychillamay añas charki kankatawan mikuykullasha nin haytam cancionqa nin hay taki nin haypishi hayno llapan tushupalkul ñatan kay padrinunkuna wasi padrinuta tushushtin hay takita takishtin wasinta ña pushapakun haynusha paykuna unay lulapakula kana manañam haynu kanñachu wasi ishpichu manañam kana kanñachu haynukuna. ¿Han entendido lo que les he contado? Hola, hola. ¿Han entendido? Hola. Maestra Chacón, ¿quién más está? Maestra Ventosilla, Maestra Robles. ¿Han entendido lo que les he contado? Ya pues, chicos, hablen, por favor. Yapachayku yachachi. Ya pache, quichua limayninchipa icha castellano pacho. Quechua yachachi. Quichua pa. Kanan iwalipakun kayra. Kay unay wasita ishpichipakula. Awkillunchikuna wasita ishpichipakula allpapi lulashata. Manaña una kanan nochu hay wasikuna kala cementopi sino que galha allpapi adobikunallapi lulapakula. Haypi wasi ishpinin soma tunapakula haypishi. Kurusta chulkuchipakula wasita ataypawati. Mashami hayta chulkuni pola mashata chulkuchipakula. Mana shuk nuna chulkunmanchkala. Haypita wasi ishpinin soma tushupakula. Arpata violinta tukachipakula minkapakula. Haypi kay takikanta actual kay takikanta shanchita takipakula. Haypi padrino tapis ashipakula haypi soma tushul takipakula llapan nunakuna hay wasi ishpita tusun kushipay kushikusanta tunapakula. Kanan wasinchi ishpilun toque ishpilun kana tushukshun takishun nil. Haypita padrinota kutichila takishtin tushushtin wasinta manashi padrino hapallan linmanchu mana orquesta hay arpa violinga mana tukatin hapallan manashi linmanchu wasinshi tuñilunman. Haypi soma wasinta kutichila kay tushushtin kay takita takishtin llapan kutichila wasinta padrinota wasi padrinota haytami hay limaymun nanin kay taki nin chulpi kamchallata ankaypamay haypita añas charkita kankaypamay hayta mikukalkulmi kutikuyasha pasakuyasha wasita ninmi hayta mikula charki aychatawan chulpi kamchata ankalkulshi hayta milkapapakula padrino wasin kutinampa. Haytami haynimun. Ahora sí han entendido. ¿Sí? ¿Han entendido? Hola. Yachachi. Hola, ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les pareció? Las creencias pero antes nuestros abuelos en eso se dedicaban, pues, ¿no? Cuando hacían su casa, eso hacían, no tenían padrino, y incluso la nuera y el yerno alzaban la cruz, dice, ¿no? Mi abuelo me contaba, es bien parecido a esto que les estoy contando, ¿no? Entonces dice, al padrino le daban shakta todavía, igualito le acompañaban a la casa, porque si al padrino no le acompañan a la casa bailando con su arpa, con su violín, todos bailando, cantando, la casa no tenía buena suerte. Y para que tenga la casa buena suerte, eso hacían, ¿no? Entonces, eso era su costumbre de nuestros abuelos, ¿no?
Muy bien. Entonces, vamos a exponer los trabajos. La semana pasada habíamos dejado trabajos para exponer. A ver, ¿con quién empezamos? Colegas, por favor, para no dilatar tiempo, ¿ya? ¿Con quién empezamos a exponer a exposición? Luego socializamos, por favor. Sí, a ver, por favor, no se queden callados, por favor, ¿ya? ¿Quiénes están? Uy, acá. Estamos 7. A ver, vamos a ver. Acá está Alicia, Carmen, la maestra Chacón. 3 estamos, ¿verdad? 1 se fue. Maestra Alicia, ¿puede exponer? Maestra Carmen, maestra Chacón. Hola, hola. Uy, así no vamos a poder avanzar, creo, ¿ah? Colegas, nuestro curso de... Sí, maestra Alicia, le escucho. Maestra, buenos días. Sí, me vas a verme disculpar. La semana pasada no entré a clases, estaba de viaje y donde fui no había conexión, por eso me va a disculpar, no sé qué trabajo habría dejado. Ah, ya, Miss. La maestra Carmen sí ha estado. Maestra Carmen. Maestra Carmen. Uy, no, ¿verdad? Maestra Chacón también ha estado. Un ratito, por favor, dame un minutito, por favor. Ya, ok. Mientras, Y el maestra Chachi, Chacón, por favor, ¿puede Chachi, exponer? termina. Sí, dime. Disculpe. Sí, también para pedirle, por favor, la comprensión del caso, porque también tenía cruce con otro curso que estoy llevando y Mm, tenía examen y ya no pude ingresar. Más bien quisiera de repente que nos refuerce un poquito de los temas que ha estado tocando ujú, para también estar practicando, así como un repaso, maestra, para no también perdernos, porque a veces ese es mi problema, tengo a veces cruce de mm, cursos y por eso no puedo entrar. Por ya, favor, le quisiera pedir eso, gracias. Sí, Chachi. ok. Mientras que la profesora Carmen está lista, vamos avanzando, ¿ya? Están observando mi pantalla, ¿verdad? Por favor, me van a contestar, ¿ya? Sí, ¿no? Ah, bien, Chachi. Ya, muy bien. Entonces, ahora vamos a hacer. Nuestro propósito, entonces, de hoy día es aprendemos los pronombres personales, conjugación del verbo cantar. Vamos a conjugar el verbo cantar en tiempo pasado, tiempo presente, tiempo futuro. Porque eso, no, los pronombres personales, nosotros ya hemos hecho, ¿no? Nosotros ya hemos hecho. Entonces, solamente esta clase es para terminar hoy y a la próxima semana ya agarramos otro tema, ¿no? Entonces, con el verbo taqui, yo, ahí sería, ¿no? En tiempo pasado, yo canté, dirá, ¿sí o no? Yo canté en castellano, ¿sí o no? Seguimos, a ver, con participaciones, por favor, ¿ya? Presente. Yo canto. Futuro. Yo canta. Yo cantaré. ¿No? Yo cantaré. ¿Está bien? Ahora sí, ahora en quechua. Yo, solamente para les recordar, yo, en quechua, primera persona. Noga, No, en chanca, noga es, en noga es este chanca. En huanca hemos hecho. ya, Ajá, ya, muy bien, allí ya, yo canté, ya, aquí, ajá, pero en pasado, ya está aquí, ya está taquilá, ¿no? En tiempo pasado. Futuro, presente, ya, aquí, ya está aquí, ajá. Ahora, en tiempo futuro, ya
Yatakisha. Exacto. Ya taquilla. Taquilla. Ahora sí. Ya taquilla, ya taquilla. Ya taquilla atrás, ya taquilla nomás, ¿no? Muy bien. Ahora sí, ya hemos hecho. Ahora, ¿qué falta? ¿Qué sigue? A ver, vamos a recordar la de la clase pasada. Hemos hecho eso. Simplemente hemos hecho primero que nos hemos familiarizado con tiempo pasado, luego nos hemos familiarizado con tiempo presente, luego nos hemos familiarizado con tiempo futuro. Ahora ya estamos haciendo para que tenga más claro, estamos haciendo todo junto ya. Entonces, después de ya, Serape, ¿sí o no? Tú, ¿no? Tú. Tú. A ver, en castellano primero para que tengan ustedes, para que se recuerdan. Participaciones, por favor. La idea es participar, es interactuar, porque la idea es entrar y luego ya me voy a hacer otras cosas, ¿no, colegas? Sino que hay que participar, ¿ya? Entonces, tú, en pasado, ¿tú cantaste o tú cantarás? Tú cantaste, Tú cantaste, claro. Tú cantas. cantas, muy En bien. futuro, tú Cantarás. cantarás. Tú cantarás. Ahora sí. Ahora vamos a hacer en quechua. Am, taqui, Takinki. taquinqui o taquileiki. Takilaiki. Claro, taquileiki. Claro. Acá sí. Acá sí. Am, Maestra, una ¿Mm? consulta, pero lo que usan en quechua central, o sea, en él, ¿cómo sería? Gam o am nomás. Porque ustedes están diciendo am en Huanca, pero lo que es en ah, central sería gam, claro, pues ¿no? así creo que escriben ustedes. Quechua central. Así. Gam. Ahí, ¿no? Gam. Ah, en cambio, yo es ñuja, ¿no? Así, ñuja. Sí, no Ajá, es yo, ñoga. Sí, bien, ajá, sí. sí. Gam, gam, ¿no? Esto sería con ustedes, gam. Eh, gam, gam, taqui. Ahí sí sería, ¿no? Ah, gam, taquinqui. Gam, taquinqui sería. Taquinqui, ¿no? Acá, Ajá, gam, taquinqui. taquinqui. Ahora sí, presente. Yo canto. Tú cantas. Am, en presente, ¿cómo sería? A ver. Am taquinqui. Am taquinqui. ¿Sí o no? ¿Alguien chumanacho? Am cantarás. Am taquinqui cha. ¿Alguien chumanacho? ¿Sí? Hablen chicos, por favor. Am taquinqui cha. Ahí está Numblolanchi. Am taquilaiki. Am taquinqui. Am taquinqui cha. En futuro. ¿Tú cantarás? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Está bien? Pai. Maestra, Ya, ¿se Parece que entiende? Ahora sí. ¿Qué más nos falta? Pai. Pai es aquel, aquella, aquellos, aquellas. ¿Sí o no? Pai. En tercera persona. Pai. A ver, en pai. Pai.
Pai Yotu, takishga. Pai takishga, pasado sería, maestra. esta es en tercera persona, ¿no? Pero en Ajá. castellano, ¿qué en castellano? El canto. Él cantó. Él cantó. ¿Sí o no? Él o ella. ¿Qué más? Él o ella Canta. Dulce. canta. Otro, él o ella Cantará. cantará. Exacto. Ahora sí, acá. Pai. Pai. ¿Qué más? Cantó. Pai. Taquila. Pai taquila. Con rojito ya. Pai taquila. Otro. Pai. Taqui. Pai taqui. Pai. Ella cantará. Pai taquita. Tú cantarás. Am taquín quita. Pai taquita. Taqui. Pai taquita. Ya está bien. Pai taquita. Ahora, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Nosotros. Parece mujer. Ya cuna, ¿sí o no? Ya cuna. Ya cuna. Ajá. Nosotros, ¿sí o no? Nosotros. Entonces acá es ya cuna. Estamos incluyéndonos nosotros también, ya cuna, ¿sí o no? Nosotros, ¿sí o no? Entonces nosotros en tiempo pasado hemos cantado. Nosotros hemos cantado. Un ratito, por favor. Ay, ¿qué pasó? Ya. Acá le voy a agregar un poquito. Ya está. Nosotros hemos cantado. Entonces, ya kuna taquipacula. Taquipacula. ¿Sí o no? Acá, nosotros, presente, cantamos. Nosotros cantamos. Entonces, ya cuna. Nosotros cantamos, dice, ¿ah? En presente, ya cuna, taquipacu. Taquipacu. Ya cuna, taquipacu. Allí en Chumanacho. Nosotros cantaremos. Ajá, nosotros cantaremos. Ya cuna taquipacu shata. Taquipacu shata. Ya está. Ya kuna taquipacu shata. Allí en Chumanachkayan. Hablen, por favor. No se queden callados, ¿ya? ¿Están o no están? Estoy hablando solita. ¿Está bien? Maestra Carmen. ¿Quién más está? Voy a hacer participar. Au, ya, chachi. Allí en Chucayan. Ah, Ahora bueno. sí. Chacho. Allí en Chucayan. Ahora, ¿qué nos toca? Vamos a participar porque si no,
A ustedes van a estar durmiendo, yo voy a estar hable y hable y hable y hable. Entonces, vamos a Paikuna. entonces, paikuna, yanchikuna. Hemos quedado ya, entonces, yanchikuna. Yanchikuna. Yanchikuna es ahora. Yanchikuna en castellano, ¿qué será? A ver, nosotros. A ver, yo, tú, él. Ahorita, ¿en qué estamos? Yo, tú, él, Ustedes. nosotros. Nosotros. Entonces termina de comer. Vosotros. Ahora, ¿qué nos Vosotros. falta? Ustedes. Ustedes, vosotros. Vosotros también, pues. Yanchikuna, claro. Vosotros. Claro. Vosotros en pasado. Vosotros en pasado. Estamos incluyéndonos. Hay vosotros también. Por eso dicen yanchikuna. Vosotros en pasado. A ver, por favor. Vosotros cantaron. Vosotros cantaron. Estamos incluyéndonos, ¿ah? Cantamos entonces. Vosotros. Claro. Vosotros, Cantamos, no, está en pasado, ahorita está en pasado. Nosotros hemos, igualito, hemos cantado. Nosotros hemos cantado. Entonces, acá, yanchikuna. Es yanchikuna. Vosotros hemos cantado. Yanchikuna. Takilanchik. 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 Ay, yanchikuna takilanchik. Otro. Vosotros, ¿qué más? Presente. Vosotros Cantamos. cantamos. Ayinmi. Entonces, yanchikuna canta takilanchik. Takilanchik. Así, ¿ya? Yanchikuna takilanchik. Ahora otro. Vosotros cantaremos. Cantaremos. Ajá. Entonces, yanchikuna, ¿qué más? Yanchikuna takishunchik. Takishuncha o takishunchik. Takishunch sería maestra. Takishuncha. Yanchikuna takishuncha. Ya está, ahí ve, yanchikuna takishuncha. Ya está. ¿Ve? En algunos siempre utilizamos la vocal alargada, como casi yanchikuna takishuncha. Entonces, en vosotros es yanchikuna takilanchik. Yanchikuna takilanchik. Y acá cantamos. Takipakulanchik, acá sería. Takipakulanchik. Claro, pues. Yanchikuna takipakulanchik. Yanchikuna takilanchik. Yanchikuna takishuncha. ¿Ve? Así, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿no? Sí, maestra. Ahora sí. Amkuna. Amkuna. Amkuna, ¿qué cosa será? Ustedes. Ustedes. Ustedes en tiempo pasado cantaron. ¿Sí o no? Ustedes ahí matalula lumamay. Ustedes cantaron. Ajá. Ustedes cantaron. Ustedes cantaron. Entonces, amkuna. Ustedes cantaron. Amkuna. Amkuna. Acá estamos, cuando dicen ustedes, cuna, estamos utilizando sufijo cuna, pero no, amkuna. Amkuna. Cantaron.
Takipakulayki, ¿sí o no? Takipakulayki. Amkuna takipakulayki. ¿Verdad? ¿Está bien? Amkuna takipakulayki. Amkuna takipakulay. ¿No? Ahora sí. Acá con rojito, ¿ya? Con rojito. Ahora sí. Acá. Ustedes. Gankuna Ustedes. takipakunki. Ustedes cantan. Cantan, ajá. En Ya castellano. diría Ustedes amkuna cantan. takipakunki. Amkuna Takipakunki. takipakunki. Amkuna takipakunki. Amkuna takinki. Takipakunki, está bien. Amkuna takipakunki. Ahora otro. Nos falta en futuro. No, ustedes Ustedes cantarán. cantarán. Amkuna takipakunki cha. Takipakunki cha. Allin manacho. Amkuna takipakunki cha. Allin manacho. Alim. Ajá. Ahora sí, paikuna. ¿Hemos hecho ya paikuna? A ver, paikuna. Pai, todavía no hemos hecho. Paikuna. Un poquito más chiquitito esto para que alcance ya. Esto quiero que... Ya está. Acá también. ¿Están entendiendo, colegas, o no? Faltan lacho. Uchuyapa. Ahora sí. ¿Qué faltaba? Paikuna. 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 Paikuna en castellano. Paikuna en castellano. A ver. Ellos, ¿no es maestra? Claro. Ellos es maestro. Ellos es pues. Ellos cantaron. ¿Sí o no? Ya ves. Ellos cantaron. Paikuna. Taquilan. Paikuna taquilun. ¿Sí o no? Paikuna taquilun. Allincho, manacho. Allinch kanan. Paikuna takipakula. Takipakula. Ahora sí. Ellos cantan. Porque está en presente, ¿no? Ellos cantan. Paikuna. Con rojito, ¿ya? Paikuna. Con rojo. Paikuna takialkan. Takialkan. ¿Ha dicho? Ellos cantarán. Paikuna. Paikuna. Cantarán. Ellos cantarán. Paikuna takicha. Takicha. Ya está. Paikuna takicha. Ahora sí. Hemos hecho con el verbo cantar.
Kaita lulalanchi yanchi, hilhalanchi, taki nishanwa, hilhalanchi. Pasado, presente, futuro. Kanan lulashun huk verbuan llama lulashun, ¿ya? Con otro verbo ahora. Con otro verbo. ¿Con qué verbo? Díctenme ustedes, vamos a escribir verbos. Díctenme verbo. Con verbo cantar hemos hecho. Comer. Con verbo comer. Ayinchu. Verbo comer. ¿Comer qué se dice? ¿En quechua? Michui. Michui. En quechua, en castellano, colegas, todo verbo termina en R, pero en quechua, ¿en qué debe terminar el verbo? En Y, ¿sí o no? Micui. Micui. Puñuy. Limay. ¿Qué más? Guay. Arui. ¿Qué más? Ajá, todo va a terminar en Y, ¿ya? Ahora sí, con esto ustedes ahora vamos a elaborar con el verbo mikui en los 3 tiempos, ¿ya? En los 3 tiempos. A ver, ¿qué tiempo les damos? Porque si no practicamos, yo me estoy más practicando que ustedes, ¿no? Entonces, acá quechua es práctica, full práctica, ¿ya, coleguitas? Entonces, ¿qué tiempo? Pueden hacerlo con este cuadrito, pero con el verbo comer, mikui. Ya miku, amikunki, ¿no? Ya miku, ya mikula, amikunkicha, ¿no? Así. ¿Qué tiempo le damos? 2 minutos, 3 minutos. Rápido, colegas. ¿Qué tiempo? Háblenme, colegas. 2 minutitos. Colegas, 2 minutos. Uy, nadie se habla. Sí, maestra. Ya, 2 minutitos, ¿ya? Con este ejemplo, ahí está en la pantalla el ejemplo, y luego vamos a socializar, ¿ya? A ver, necesito saber para la próxima, para pasar a otro tema, a ver cómo se han familiarizado ya con este tema de los pronombres personales en tiempo pasado, futuro, presente. ¿Ya? ¿Cómo estamos conjugando? Ya. En 2 minutos, ¿ya, colegas? Por favor, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien.
¿Falta, colegas, o ya está? ¿Algo? ¿Alguna pregunta, por favor? Ayincho. Ayintacho Helanki. Ayintacho Helanki. Yatrachi masikuna. Maestra Chacón, maestra Carmen, maestra Alicia, ¿falta? ¿O ya estamos avanzando? Ya está, maestra. Ya, muy bien. ¿Me vas a dictar o vas a compartir mis? Le voy a dictar, maestra, porque lo hice en el cuaderno. Ok, entonces me dictas. Ya, un ratito, por favor. Ustedes han hecho con el verbo cantar, ¿no? Mikui, comer. Ajá, Mico. Un ratito. Eh, ya. Un ratito. Ya está. Ya esto lo vamos a borrar. Ahí nomás para hacerlo. Acá también. Ya, ahora sí, díctame mis. En lo que es primera persona. Ya. Yo comí. Ya, Mikula. Mikula. ¿Ya está? Ya. Ya, Mikui. Miku, nada más. Miku. Ya, Ya, Miku. ya Mikui. Sería. Ya Mikui. Ajá. Ya. Ya, Mikusha. Ajá, muy bien, Mikusha. Ya, Mikusha. Ajá. Ahora sí, ¿qué más nos falta? En segunda persona. ¿Cuál es? Am, Ajá. ¿Qué más? Mikulaiki. Mikulaiki. Muy bien, Mikulaiki. Ayinmi. Mikulaiki. Am, Mikunki. Ahora sí, Mikunki. Ajá. Am, Mikunkisha. Mikunkita. Mikunkisha. Ajá, Mikunkita. Ayimi. Después, ¿qué más viene? ¿Sigo yo, maestra? Oh, Sí, hasta el ya. final. Ajá. Ay, está en Pai. Ajá, Pai. Él. Ajá. Pai. Pai Mikula. Pai Mikula. 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 Ajá, Ayimi. Pai. Pai Miku. Mikun. Ya está, Ayimi. Pai. Pai Mikucha. Mikucha. Ajá, con el apóstol, ¿verdad? Así, Ahora, ¿qué Mikucha. más viene de Pai? Luego Ajá. viene pues, Yakuna. Nosotros. Ajá, Yakuna, exacto. Yakuna.
Mikupakula. Exacto. Mikupakula. Ahora sí. Paikuna. Yakuna mikupakula. Yakuna. Yakuna mikupaku. Yakuna. Mikupaku. Ya, a ver, acá vamos a fijarnos. Yakuna mikupaku. Ajá. Mikupaku. Mikupaku. Exacto. Yakuna. Mikupakucha. Mikupakucha. Mikupakuchacha. Ajá. Yakuna, o sea, te estás incluyéndote. Mikupakuchacha. Mikupakusha. Sacha. Ay, exacto. Ajá. ya. Ahora sí, ¿qué más nos falta? Yakuna, yanchikuna. Yanchikuna. Ajá, yanchikuna. Yanchikuna. Mikupakulanchi. Mikupakulanchik, ¿no? Mikupakulanchi. Mikupakulanchi. Ajá. Ya está. Y mátamelo, Lalo. Yanchikuna mikupakulanchi. Ya está. Yanchikuna Mikulanchik. mikulanchi. Ajá. Ajá. Mikulanchik. Ya está. Yanchikuna Mikushun cha. mikushuncha. Claro, Ajá. mikushuncha. Cha. Ya está, ¿ve? Alguien tamjiljalunki. Ahora, ¿qué más viene? Yanchikuna, de yanchikuna. Amkuna. Amkuna, ustedes. Exacto. Amkuna, ajá, amkuna. Mikupakulay. Mikupakulay. Mikupakulaiki. Ajá. Amkuna mikupakulay nomás, ¿ya? Mikupakulay nomás. Amkuna mikupakulay, ajá. Amkuna Mikupakunki. mikupakunki, Amkuna, claro, mikupakunki. mikupakunki, exacto. Presente, ajá. Amkuna, Amkuna, mikupakunki cha. ajá, mikupakunki, cha, exacto. Ahora sí, allinmi, kana, paikuna, Paikuna. paikuna, allinmi, paikuna, nishanta lulayanchik. Paikuna, Paikuna mikupakula. mikupakula, ajá, claro, pues, ellos han comido. Paikuna, mikupakula, claro, pues, paikuna, mikupakula, nada más, ahí queda. Paikuna, Mikuyalkan. ah, claro, mikuyalkan, ellos comen, claro, pues. Paikuna, Mikusha. paikuna, mikupakucha. Mikucha. O sea, ahí está diciendo en el sufijo plural. Entonces, pacuna, el sufijo cuna tiene que ver. Mikupakucha. Ah, ya. Ajá, mikupakucha. Ahí queda, muy bien. Gracias, Miss. Allinmi. Allinmi. Solpai. Solpai. Ahora sí, ¿quién más? ¿Quién más? Vamos a socializar. ¿Quién más está? Allá. Maestra Chacón. Maestra Chacón. Maestra Alicia. Maestra Alicia. Por favor, ¿no han hecho? ¿Se han hecho?
Maestra Alicia. Maestra Chacón. Manancancho. Y me ha pasado. Ya. Entonces, vamos a hacer ahora otro más, ¿ya? Y ya está. Esto vamos a borrar ahora. Y ya ven, nos hemos familiarizado ya. Entonces, esto nos va a servir a nosotros para producir textos. Para comprensión de textos también, ¿no? Entonces, justamente estos, los pronombres personales, conjugación del verbo, entonces en los 3 tiempos, entonces sirve para producir textos, para comprender textos, ¿no? Entonces tenemos que saber conjugar el verbo en quechua en los 3 tiempos, colegas. Les he dicho, ¿no? Nuestra lengua originaria quechua huanca es full práctica. No practicamos, prácticamente nos vamos a olvidar. Esa es full práctica, ¿no? Entonces, todas las canciones que nosotros compartimos en esas clases virtuales, todos los sábados, siempre como motivación yo les doy una cancioncita, les doy adivinanza, les doy poesías. Eso siempre vamos a practicar, puede ser con nuestros niños también, ¿ya? Entonces, ya hemos hecho con el verbo cantar, con cantar está aquí. Hemos hecho con mi, cuy. Ahora vamos a hacer entonces último, a ver, con el verbo tushui. Tushui. Tushui, bailar, pues, ¿sí o no? Entonces, ya pasado, ya tushulá. Ya tushulá. ¿No? Ya tushui. Ya tushui. Ya tushusha. Ya tushusha. Ajá. Ahora sí. Imankai yolaya la munkaicho. Ahora sí. Am tushulaiki. Tushulaiki, claro. Am tushulaiki. Am Tushunki. Claro, muy bien. Tushunki. Ajá. Am tushunkicha. Exacto, am tushunkicha. ¿Qué nos falta? Pai. Ay. Pai. Pai tushun. Tushula. Pai tushula. Pai tushula. Pai tushula. Pai tushula. Pai Tushun. tushun. Allí mi mamá. Pai tushucha. Cha. Tushucha. Pai tushucha. Kanan ima mi hijo. Yakuna. Yakuna. Tushupakura. Tushupakura. Tushupakula. Yakuna. Tushupakula. Allí mi. Yakuna. Tushupaku. Tushupak. Tushupaku. Yakuna tushuyalka. Tushuyalka. Yakuna futuro. Yakuna tushupaku shata. Tushupaku shata. Allí manacho. Yakuna. Yanchikuna ninmi. Yanchikuna. Yanchikuna. Tushupakulanki.
Yanchikuna tushulanchi. Tushupakulanchi. Ajá, tushulanchi. Tushulanchi. Yanchikuna tushulanchi, claro, pues. Mm. Hemos bailado, nosotros hemos bailado, ¿no? Yanchikuna tushunchik. Tushunchik. Yanchikuna tushushuncha. Tushupakuch. Yanchikuna tushuncha. Ya está. Yanchikuna tushushuncha. Imami, yanchikuna, amkuna. 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 A ver. Amkuna tushupakulayki. Amkuna tushupakulay. Tushupakulayki. Ahora sí. Amkuna. Presente. Tushuyalkanki. Tushupakuyanki. Amkuna. Tushuyalkanki. 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 Claro. En algunos escritos cambian, ¿no, maestra? Sí, va a cambiar dependiendo con qué verbo estamos haciendo. Ajá. Sí, dependiendo con qué verbo. Entonces nosotros nos vamos a dar cuenta con qué verbo estamos conjugando y lo acomodamos así como estamos acomodando. ¿Ya? Ya, maestra. Ajá. Ahora sí, en tiempo futuro. Amkuna tushupakun kicha. Ahora sí, tushupakun kicha. Ahora sí, ¿qué nos falta? Paikuna. Ajá, paikuna. Paikuna. En tiempo pasado, paikuna. Tushupakula. Paikuna tushupakula. A ver, claro, tushupakula. Tushupakula. Ajá. Paikuna tushupakula. Paikuna. Tushuyalkan. 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 Claro, paikuna tushuyalkan. Paikuna. Tushucha. Tushucha, claro, tushucha. Allenmi, paikuna, tushucha. Ya ves cómo se acomoda, ¿ve? Ahora, si nosotros acá, para que tengan en cuenta, si nosotros, por ejemplo, podemos hacer textos, por ejemplo, en las evaluaciones escritas viene así textos, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, hacemos un ejemplo, ¿no? Mediante, nos puede decir una imagen, ¿no? Vamos a copiar una imagen acá. A ver un ratito, por favor. Ya está. Un ratito, por favor. Maichumi kayanki, kaichumi kaya. Ya está. ¿Qué es acá? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Observa? ¿Observan? ¿Observan o no observan? Acá la niña está, ¿qué está haciendo? Cantando. Está hablando o cantando. Está cantando. Vamos a suponer que está cantando, ¿sí o no? Entonces, ¿qué diríamos? Acá, en una oración, por ejemplo, para hacer. Entonces puede decir, ahora
mediante la imagen, describen la imagen. ¿Qué está haciendo la niña? Pero les puede decir, esta imagen ustedes pueden describir, pero usando los pronombres personales en los 3 tiempos. Entonces, ¿qué diríamos acá a la niña? Pai wamla taki. Podemos sin utilizar, por ejemplo, sino simplemente utilizando tiempo pasado, tiempo futuro, nada más. Ya no utilizan yo, tú, él, ya no, ya. Y entonces, esta niña, por ejemplo, ya no vamos a decir tú, yo, nada, ya, sino así nomás podemos hacerlo el texto. Entonces, describir. Entonces, vamos a describir. ¿Qué diríamos? Wamla. Wamla. Wamla, ¿qué está haciendo? Taking. Wamla, taking. ¿Dónde estará? Hay que suponer dónde estará. En su escuela. A ver, eso en castellano, ¿ya? La niña canta en su escuela. ¿Entienden? La niña canta en su escuela. Wamla yatay wasinku. Ahí está. Wamla yatay wasinku. Yatay wasinku. Taking. La niña canta en la escuela. Wamla yatay wasinku. Taking. ¿Sí o no? ¿En qué tiempo está esto? Taki. Está en tiempo presente. Exacto. Muy bien. Está en tiempo presente. Ahora, vamos a hacer en tiempo pasado. La niña cantó en su escuela. ¿En qué tiempo cantó? Tiempo pasado. Está en tiempo pasado. Entonces, ¿qué dicen? Wamla. Wamla. Tiempo pasado. Yatay wasinku. Taquila. Taquila. Taquila, claro. Wamla. Yatay wasinku. Taquila. Esto vamos a hacer con negrita para que no se equivoquen. Ya está. Ahora, ¿qué nos falta? La niña cantará en su escuela. Exacto. ¿En qué tiempo? Tiempo futuro. Tiempo futuro. Ya está. Wamla. Wamla. Yatay wasinku. Taquita. Taquicha. Exacto, taquita. ¿Ya ves? Así, los textos vienen en el examen escrito donde que van a dar evaluaciones. Va a venir textos así, imágenes para describir. Entonces, de esta manera, ustedes lo van a elaborar. ¿Ya? Le van a elaborar. Y entonces, para eso es, ¿no? Lo que estamos practicando, colegas. ¿Ya? Otro ejemplo más. A ver, ¿con qué ejemplo? A ver, díctame, Miss. A ver, mi hermano, ¿qué diría? Mi hermano, a ver, mi hermano duerme de noche. Duerme de noche, ya está, ya. ¿En qué tiempo está? Presente. Exacto, presente. Ajá, mi hermano duerme de noche. ¿Se acuerdan? Esto hemos hecho mi, cuando es posesivo, cuando es algo que es mío. ¿Qué le diríamos? Hermano, ¿qué es?
Hermano, ¿qué es? Hermano es tuli. Tuli, mamá, tuli, ni. O sea, en ni va a terminar cuando es posee, sí, lo hemos dicho, ¿sí o no? Tulini duerme de noche. Tuta, ¿ves? Puñun, puñun, puñun. Acá puede mi hermano duerme de noche con su mujer, podemos decir todavía, ¿sí o no? Entonces, tulini, tutapa, walmingwan, puño, de, está en tiempo presente. Mi hermano durmió, durmió con mi hermano durmió. A ver, ¿qué dice acá? Mi hermano duerme de noche con su mujer. Mi hermano durmió de noche con su mujer. ¿En qué tiempo está? ¿Durmió? ¿Tiempo? Pasado. Ajá, pasado, ok. Entonces, acá diríamos, mamá, entonces, actulini, tulini, tu tapa, walmingwan, pasado, puñula, puñula. Ajá. Tulini tutapa walmingwan puñula. Allin chumana chukaya. Allin miau. Alguien mi chachi. Allin mi. Kanan. Tiempo presente nishanta lolashu. Mi hermano mi hermano dormirá. Dormirá de noche con su mujer. Esto es en tiempo futuro. Ya está allí. Yanawan kaita lulash. Ahora sí. Jukata pukawan lulanapa. ¿Qué diríamos? Tulini. Allí chumanacho, tulini, nishun. Tulini. Tutapa. Walmingwan. Puñucha. Puñucha. ¿Ya ves? Puñucha. Ustedes se dan cuenta cuando nosotros decimos en tiempo futuro siempre va a terminar en cha, puñucha, lula cha, miku cha, taki cha. ¿No? En ese aspecto va a ir siempre. Ahora, acá vamos a poner otro ejemplo. A ver, díctame mis, otro ejemplo, a ver. Por favor. Llorar. Ya, con llorar. A ver, mi hijo llora. ¿Llora? ¿Dónde llora? En mi casa, ¿ya? Ya está. Mi hijo llora en mi casa. Cuando es en posesivo, cuando algo es tuyo, ¿en qué va a terminar? Wawini. ¿Sí o no? Claro, en ni. En ni. No vamos a olvidarnos eso. Cuando es en posesivo, en ni. Wawini. Llorar. ¿El verbo dónde va a ir? ¿Al inicio o al final? Al final va, maestra. Exacto. Porque las reglas de quechua
en la escritura, en textos, es sujeto, objeto, verbo, ¿sí o no? Ahorita ya hemos hecho sujetos, wawini, ya está el sujeto. Wawini, wasinichu, porque en mi casa también hay otro posesivo. En esta oración hay dos posesivos. Entonces diríamos wasinichu. ¿En qué tiempo está pero? Llora. ¿En qué tiempo está? Yakila. Tiempo presente. Está en tiempo presente, ¿sí o no? Ah, Ajá. Yaki es triste. Acá dice llora. Ajá. Juan. Juan. Ahí. Juan. Entonces, Wawini, Wasini, Chuan. Mi hijo llore en mi casa, dice, ¿no? Otro. ¿En qué tiempo nos falta? Mi hijo. ¿En qué tiempo nos falta? ¿En qué tiempo pasado? Wawini. Mi hijo lloró en mi casa. Ahora sí. Este es en tiempo pasado. Ok. Wawini. Ya está el sujeto. Wawini. Sujeto, objeto, verbo. Esa es la regla de escritura en textos en nuestra quechua. Entonces, wawini, wasinichu. Wasinichu. Lloró, walo, wala. Wala. Otro, wala, walo, wala. Ya está. Ahora nos falta tiempo futuro. Mi hijo llorará en mi casa. ¿En qué tiempo está? Tiempo futuro. Tiempo futuro. Ya no lo lasha. Mana carita. Ya no chalos. Ahora sí. Y mana lo, ok. Ya está. Tiempo futuro. Wawini. Wawini. Wasinichu. Waka. Waka. ¿Ya ves? ¿Se dan cuenta? Ya, sí. ¿Ya? Ahora, mediante imágenes, ahora vamos a, ustedes para la próxima clase igualito van a hacer. Hasta voy a copiar imágenes, ¿ya? Y entonces vamos a... Ay, mamá, ya está. Ya, niño que está, ¿qué están haciendo acá? Los niños están jugando, ¿sí o no? Otra imagen voy a copiar, ¿ya? A ver, vamos a ver.
Ya está. Ya. Ahora para la próxima clase, con esto, ustedes van a formar oraciones, pero teniendo en cuenta en los 3 tiempos, ¿ya? Formar oraciones para la próxima clase, para el sábado, ¿no? Ay, mamá. Esto ya está. Para próxima clase en los 3 tiempos. Así con ese ejemplo que hemos hecho, ¿ya? Acá, ¿qué están haciendo? Están bailando, ¿sí o no? Están bailando. Acá, ¿qué están haciendo? Los niños, ¿qué están haciendo? Están jugando. Están jugando. Entonces, ¿qué diríamos? ¿Qué diríamos acá de los niños? Acá pakuna ausayalkan, ¿sí o no? Presente. Acá pakuna ausapakula, ausapaku. Acá pakuna ausapakucha, ausayalkan también, ¿no? Ahora acá, wamla wangwalasha, tusuyalkan, en tiempo presente. Wamla wangwalasha, tusupakucha, tiempo futuro. Wamla wangwalasha, tusupakula, ¿sí o no? Tusula, también puede ser, ya no pago. Tusula, nada más. Entonces, para la próxima clase vamos a hacer sus oraciones en los 3 tiempos. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Sí, no? Muy bien, terminamos con la sesión sulpaya trachimasikuna. Allinchu. Allinchu lulashan chikayan imanumi. Manachu munapakunki yachaita icha munapakunki yachaita. Kichwali meninchita. Allinchu nipamay. Allinchu manachu. Allimi yachachi sulpay. Allinmi, sulpay. Sulpay, tupananchikama. Tupananchikama. Payachachi. Sulpay, tupananchikama. Tupananchikama. Tupanchik, yachachi.